cordial saludo para todas y todos los estudiantes de la asignatura Introducción a la Sociología. Los invito a introducirnos en la segunda parte de los contenidos de la unidad 3, con lo cual completaremos la cursada de esta asignatura. En esta parte de la unidad trabajaremos en el análisis de dos ejes temáticos: el proceso de socialización y el mundo sociocultural. Con respecto al primer tema central, comenzaremos diciendo que la socialización es el proceso de aprendizaje por el cual se internalizan de generación en generación las normas, los valores y las costumbres de una sociedad. Este aprendizaje, que comienza con el nacimiento de la persona, se mantiene durante toda la vida y se transforma, mejor dicho, a los individuos en seres sociales, en eso que la sociología llama socialización. El proceso de socialización convierte progresivamente a un recién nacido, con un limitado repertorio de conductas, en un sujeto social, hasta llegar a ser una persona autónoma, capaz de desenvolverse por sí misma en el mundo en el que ha nacido y del que es parte. La mayoría de las personas nacen dentro de una familia que pertenece a un determinado sector social, viven en una localidad que pertenece a un determinado país, en una determinada época. Durante sus primeros años de vida, en su medio familiar, estos individuos, estos niños, incorporan en forma práctica, a través de las actividades diarias, las exigencias de su medio social, lo permitido y lo prohibido, lo que se espera de ellos, los usos y las costumbres. Aprenderán, por ejemplo, significados que incluyen la idea de utilidad, la idea de peligro, entre otras, y también modelos de relaciones sociales, como el del rol de autoridad de su madre o de su padre. En definitiva, aprenderán normas de comportamiento y significados sociales, compartidos con los otros miembros de su sociedad. Este aprendizaje luego se va ampliando a otros grupos o instituciones, como son la escuela, los amigos, el club, el lugar de trabajo. Este proceso de socialización distingue dos instancias o etapas claramente definidas. La socialización básica, que es el proceso que se inicia con el nacimiento de la persona y se desarrolla principalmente dentro del seno de la familia durante sus primeros años de vida, durante su niñez. Y la socialización secundaria, que es la que se da a lo largo de todo el trayecto de vida de las personas, al resto del trayecto de vida. Durante la etapa de socialización básica, las personas incorporan conocimientos simples, generalmente asociados a formas prácticas necesarias para comenzar a desenvolverse y relacionarse con su entorno inmediato. Gracias a ellos, actúan con fluidez y no necesitan pensar demasiado para hacer lo que es correcto, porque la mayoría de las reglas básicas han sido adquiridas en esa infancia. La socialización secundaria se va dando a medida que las personas crecen y van ampliando su mundo social, relacionándose con otros que no pertenecen a su grupo familiar, incorporando nuevas habilidades y comportamientos que les serán útiles para insertarse y participar en diversos sectores de la vida social. Podemos decir que la socialización secundaria es permanente a medida que transcurre la vida del individuo, dura toda la vida. Como párrafo aparte, quiero mencionar que además de estas dos etapas que son genéricas y aceptadas por las ciencias sociales, algunas corrientes teóricas plantean la existencia de una especie de socialización terciaria, entendida como un proceso de reintegración social, que aplica solamente a aquellos individuos que han cometido una desviación de la norma. Se la llama también resocialización y se aplica, por ejemplo, sobre aquellas personas que han mostrado conductas delictivas o infracciones. El proceso de socialización terciaria consiste en readaptar la conducta del individuo que ha desviado de las normas, es decir, el que ha transgredido las normas. Por ejemplo, ante transgresiones graves de las normas, los individuos pueden terminar recluidos en establecimientos penitenciarios, por lo que este proceso de socialización terciaria o resocialización suele darse dentro de ese ámbito a través de la intervención institucional de autoridades y de profesionales especializados, como pueden ser educadores, trabajadores sociales, psicólogos.
Uno de los aspectos más importantes de la socialización es el desarrollo del lenguaje, ya que aprender a hablar le permite al individuo nombrar e identificar objetos, personas y acciones, le permite conocer el mundo inmediato, comprender y compartir el mundo social. Desde los primeros momentos de nuestra vida, el lenguaje y las experiencias relacionadas con él nos permite ir captando la realidad que nos rodea. El lenguaje es a la vez un medio para transmitir y expresar ideas, emociones, necesidades, y también una materia prima para captar la experiencia, el medio social y construir nuestros conocimientos sociales. Las personas necesitan construir mentalmente la idea de un objeto, necesitan saber su nombre, es decir, asociar un objeto con un nombre para poder reconocerlo, para poder acceder a él, para poder manipularlo. Desde sus primeros balbuceos, el individuo, es decir, el niño, se va introduciendo en un mundo de objetos, de relaciones sociales, de normas, de valores, cuyos significados comparte con otras personas y aprende o debe aprender a interpretar. En el mundo social, los objetos, los comportamientos y las relaciones sociales tienen un significado que las personas van aprendiendo, van internalizando desde sus primeros años de interacción con otros. Los significados de las palabras suelen ser comunes a los miembros de una sociedad. Pueden ser comunes a los integrantes de varias sociedades incluso, pero también pueden ser completamente distintos o contrarios. Existen además grupos que pueden tener su propia terminología o lo que conocemos como jergas, por ejemplo, en el caso de las jergas profesionales o las jergas regionales, como se da mucho en diferentes regiones de nuestro país. En el lenguaje hablado, un signo o una palabra está compuesto por dos elementos inseparables. Una imagen que es acústica, que es sonora y que se denomina significante, y lo que se entiende de esa palabra o ese signo, que es lo que conocemos como significado. El signo siempre incluye un significado. Para alguien, una representación mental de un objeto, una situación, una relación. Por ejemplo, si alguien dice la palabra mesa, que en este caso es el significante, refiriéndose al objeto mesa, el oyente se representa mentalmente de manera espontánea la imagen de una mesa, es decir, su significado. El lenguaje corporal, las posturas, los gestos, los tonos de voz también forman parte del mundo de la comunicación entre las personas y de su proceso de socialización. Este proceso incluye la captación y la comprensión del significado, de los signos, de los gestos, de las inflexiones de la voz, de las posturas corporales, para saber actuar y desenvolverse en el medio social. A través del lenguaje en general y del lenguaje corporal en particular, se pueden expresar sentimientos y emociones, desempeñando esto un papel muy importante en la comunicación cuando las personas están frente a frente. Ahora vamos a referirnos a la importancia de las relaciones sociales en el proceso de socialización. Las primeras relaciones sociales que el individuo establece en su niñez son contactos afectivos, son directos, son cara a cara. Estos contactos les brindan contención y apoyo emocional. No responden a la rigidez de las reglas ni a normas demasiado estrictas y preestablecidas. Este tipo de relaciones que se desarrollan entre familiares, entre amigos, entre personas cercanas, en un círculo de confianza, son conocidas como relaciones primarias. Son propias de grupos pequeños, llamados grupos primarios, en los cuales sus integrantes se reconocen a sí mismos y a los demás como pertenecientes al mismo grupo. Los grupos primarios suelen tener códigos de comunicación y costumbres propias que los de afuera, es decir, las personas ajenas o lejanas a estos grupos primarios, no comprenden, a menos que alguien del grupo les haga conocer estos significados. Además de establecer relaciones primarias, los individuos desarrollan también vínculos más impersonales que se corresponden con algún aspecto parcial de su vida, por ejemplo, cuando se reúnen con otros individuos para lograr una finalidad específica y limitada. Por ejemplo, a estos vínculos se los conoce como relaciones secundarias. Generalmente las relaciones secundarias son más formales,
están regidas por reglas preestablecidas, suelen ser afectivamente neutras y no suelen ponerse en juego en este tipo de relaciones grandes sentimientos ni profundas emociones. Las relaciones secundarias pueden establecer vínculos que generalmente son efímeros, aunque también pueden sostenerse en el tiempo, pero limitándose a cumplir un objetivo específico y sin demasiado compromiso afectivo entre quienes participan de estos grupos. En aquellos casos en que a partir de una relación secundaria el vínculo va dejando paulatinamente de ser formal y se va transformando en un vínculo más cercano y empieza a involucrar aspectos afectivos, podemos decir que esta relación va dejando de ser secundaria y finalmente se transforma en una relación primaria. Como dijimos, el proceso de socialización guarda una relación muy directa con las relaciones sociales de los individuos. Las personas y los grupos que actúan como intermediarios entre la sociedad en general y los individuos, las personas y grupos que transmiten conocimientos, normas, valores, que transmiten creencias y que ejercen un papel importante en la formación de los sujetos sociales, se conoce en sociología como los agentes de socialización. Cuanto más diferenciada y compleja es una sociedad, más complejo es el proceso de socialización. A lo largo de la historia de la humanidad, la familia ha sido el agente socializador por excelencia y el de mayor importancia en la vida de los individuos. Algunos sociólogos han planteado que los diversos cambios, los grandes cambios que ha sufrido la configuración de las sociedades modernas, han producido una pérdida relativa de la importancia de la familia como agente de socialización, frente a otros agentes como la escuela, los amigos, los medios de comunicación. Sin embargo, creo yo, podemos decir que la familia sigue siendo aún en nuestros días, en estas formas de sociedad modernas, el principal agente de socialización, o por lo menos el primero. Hecha esta salvedad, vamos a enunciar entonces, no todos, pero sí los principales agentes de socialización de la sociedad actual. Ellos son la familia, los grupos de pares, la escuela, los medios de comunicación, los grupos de pertenencia y los grupos de referencia. La familia, como dijimos, desarrolla un rol socializador continuo, que no tiene un plan previo ni un programa preestablecido. La familia socializa mediante experiencias, y no con discursos, con lecciones, con recetas o con manuales. Dentro de la familia se forjan los lazos de pertenencia. Ahí empezamos a encontrar el sentido de la palabra nosotros. En la sociedad actual, sin perder importancia, es una realidad que las funciones socializadoras de la familia han ido cambiando por diversas razones, como las diferentes configuraciones familiares modernas, la incorporación plena de la mujer al mundo del trabajo, las separaciones o las desintegraciones de los grupos familiares, la disminución del tiempo real de convivencia, entre otros tantos factores. Otro agente, los grupos de pares, que son aquellos grupos que se generan en forma espontánea, formados por personas generalmente de la misma edad y que tienen intereses comunes y que presentan relaciones primarias entre sus miembros. En estos grupos de pares, generalmente de jóvenes, estos van afianzando su personalidad, también adquieren valores, habilidades sociales que se corresponden con su edad y permiten de alguna manera ir disminuyendo el control que los adultos ejercen sobre los jóvenes, así como también empiezan a ejercitar la independencia. La escuela es otro muy relevante agente de socialización. En las sociedades modernas, la educación formal comienza en la niñez, en donde el paso del hogar a la escuela constituye un momento de transición en que el niño comienza a establecer las primeras relaciones duraderas con personas que son ajenas a su grupo familiar. En la escuela, los niños aprenden, además de contenidos o de instrucción, valores generales, reglas de conducta, reglas de rendimiento académico, por ejemplo. Aprenden a reconocer y aceptar otros modelos de autoridad distintos a los modelos familiares, por ejemplo, a referenciarse y a obedecer a sus maestros, y otros comportamientos sociales. Los medios de comunicación, los medios masivos de comunicación, tienen hoy una gran influencia y son, por lo tanto,
también un importante agente de socialización. Los medios transmiten información y proporcionan entretenimiento en simultáneo a una muy grande y generalmente indeterminada cantidad de personas. El uso de los medios por parte de los individuos, por ejemplo, el tiempo que transcurrimos frente a la televisión o el uso de las redes sociales, tiene un fuerte efecto socializador, ya que una buena parte de la construcción social de la realidad está determinada o está condicionada por estos medios de comunicación masiva. Estos medios, además de su función informativa y su función de entretenimiento, tiene, como recordarán que estudiamos en la asignatura Aspectos Socioculturales en su última parte, tienen una función formativa que podemos asociar con la transmisión de valores, de creencias, de costumbres que inciden fuertemente en el comportamiento de las personas. Por último, otro gran agente de socialización son los grupos de pertenencia y los grupos de referencia. Grupos de pertenencia son aquellos grupos de los que las personas forman parte, de los que se sienten miembros y son reconocidos como pertenecientes a ellos por los otros integrantes. Por ejemplo, ser socio de un club, ser miembro de una asociación profesional. Y los grupos de referencia, que son aquellos que las personas toman como modelos de comportamiento y suelen desear ser parte de esos grupos, es decir, tienen como expectativa convertirse en miembros de esos grupos, que pasen a ser grupos de pertenencia. Por ejemplo, los grupos que promueven y practican determinados valores a los que el individuo puede aspirar, o grupos que detentan un determinado estatus o un reconocimiento social, y de los que el individuo puede querer ser parte. Hasta aquí hemos hecho un repaso sobre el concepto, las características y los componentes del proceso de socialización, que sumamos a los conceptos centrales sobre mirada sociológica y sobre las regularidades normativas que estudiamos en la clase anterior. Ahora vamos a referirnos finalmente a la cuestión central que da encuadre a toda la unidad 3, que es la cuestión de estos dos conceptos inseparables que son cultura y sociedad. Como ustedes recordarán, estudiamos en la asignatura Aspectos Socioculturales del primer cuatrimestre algunas cuestiones bastante teóricas basadas en diferentes corrientes de pensamiento y en diferentes autores acerca de estos dos conceptos fundamentales. Les propongo ahora que en lugar de esta clase teórica que tuvimos en su momento, ahora relacionen lo que vamos a estudiar de manera más genérica y más simple, quizás más práctica, con aquellas teorías que estudiábamos. El concepto de cultura, junto con el de sociedad, es una de las nociones más ampliamente utilizada en sociología. Cada cultura en su conjunto es una producción colectiva, es anónima y se va creando a lo largo del tiempo, en estrecha relación con las circunstancias temporales, espaciales y sociales de la sociedad en donde se realiza, en donde se concreta, en donde se pone de manifiesto. Cuando hablamos de cultura, hacemos referencia a los valores que comparten los integrantes de una sociedad, a las regularidades normativas, los usos, las costumbres, las normas, las leyes, a los significados sociales que los individuos otorgan a los objetos, a las acciones y a las relaciones sociales que se establecen entre ellas. Este concepto, como dijimos, incluye también a los objetos de toda índole que produce una sociedad, que se da a sí misma una sociedad. En la actualidad, casi todas las culturas nacionales son altamente heterogéneas, debido a que los países, por lo general, están conformados por grupos de muy diversos orígenes, con estilos de vida diferentes, tal como ocurre en nuestro país. A ello debe agregarse que el dinamismo de las relaciones internacionales, acelerado en nuestros días por el efecto de la globalización, hace mucho más heterogénea aún la consideración o la forma de pensar el concepto. Cuando hablamos de sociedad, estamos aludiendo a la red de relaciones sociales que se establecen entre los integrantes individuales, grupales y los institucionales de un conjunto o de los conjuntos de personas. Se sostiene que los conceptos de cultura y de sociedad se diferencian teóricamente, pero en la práctica son
en realidad inseparables. Como se dice, son dos caras de la misma moneda. Toda sociedad tiene una cultura y toda cultura es puesta en práctica en una sociedad por individuos que se interrelacionan. Es decir, que la cultura se manifiesta en una sociedad. El mundo social es también el mundo cultural, porque está pleno de significaciones. En él las personas actúan y se relacionan entre sí, comprenden sus acciones y las acciones de los otros, explican sus interacciones. Por estas razones, para interpretar cabalmente estos conceptos, es que al mundo social también lo llamamos mundo sociocultural. Las primeras investigaciones antropológicas sobre la cultura fueron realizadas en Europa y en Estados Unidos a principios del siglo XX. Uno de sus principales resultados fue la evidencia de que todo grupo social, toda sociedad, tiene una cultura. Ello significa que sus integrantes, por un lado, interpretan de un modo particular lo que sucede en el mundo sociocultural al que pertenecen, y por otro lado, crean y manipulan objetos y símbolos de diferente índole. Utensilios, herramientas, manifestaciones artísticas, objetos rituales, etcétera, etcétera. Esta característica general de las sociedades humanas fue denominada por la antropología la cultura, pretendiendo señalar, y por eso yo usé en la presentación una mayúscula muy significativa, pretendiendo señalar que la existencia de la cultura es un rasgo común a todas las agrupaciones humanas. Ahora bien, y que todas las culturas particulares desarrolladas por los diferentes conjuntos sociales presentan grandes variaciones en función de los estilos de vida. De estas investigaciones antropológicas han surgido algunas nociones, por ejemplo, la noción de que algunas características culturales son comunes a todas las sociedades. Esta ciencia ha llamado a esas características que pueden observarse de manera común en todas las sociedades, las han denominado los universales culturales. Si bien no existe un acuerdo general sobre estas coincidencias, o sea, sobre cuáles son esos universales, existe un consenso sobre por lo menos algunos aspectos que pueden considerarse elementos universales de las culturas. Como decíamos, que están presentes en todas o en casi todas las culturas. Ellos son la existencia de un lenguaje, alguna forma de organización familiar que asegure la reproducción física y además la reproducción sociocultural, algunos objetos materiales que las sociedades se dan a sí mismas para la vivienda, los utensilios y las herramientas para la vida diaria, la vestimenta, por ejemplo. Otro de los universales es la existencia en casi todas las culturas o en todas las culturas de algún ritual o ceremonia y también la presencia de alguna forma de propiedad privada. Los estudios sociológicos sobre la cultura han planteado una visión histórica que denota una tendencia de carácter centrípeto. Las fuerzas o tendencias centrípetas son aquellas que atraen a los objetos hacia un centro y producen concentración. Históricamente se han realizado estudios sobre sociedades distantes a las que pertenecen los investigadores, siendo que ellos mismos consideraban a sus propias sociedades como centrales. Luego los estudios también fueron dirigidos hacia el interior del propio mundo sociocultural de los investigadores. La primera modalidad o tendencia que estudiaba sociedades lejanas al centro tenía como finalidad estudiar la cultura de comunidades aisladas, por entonces consideradas sociedades primitivas, que mantenían poco contacto con otras sociedades, por ejemplo, determinadas culturas africanas. En este contexto, los investigadores, que en su mayoría eran intelectuales europeos, sostuvieron que la cultura, como sinónimo de civilización, solo existía en Europa y que el resto del mundo estaba ocupado por formas de vida bárbaras o formas incivilizadas. Como respuesta a esta concepción, algunos otros científicos sociales desarrollaron la noción de relativismo cultural, como oposición a aquel supuesto que daba por sentada una diferencia entre civilización y barbarie. Esta nueva posición o corriente de pensamiento, que fue denominada evolucionismo y tuvo una amplia aceptación por
por estos grupos de investigadores europeos que no acordaban con las corrientes históricas más clásicas o más convencionales. El concepto de relativismo cultural pone de relieve que cada conjunto social tiene manifestaciones culturales propias y que no existen culturas superiores a otras, como sostenían los evolucionistas, sino que cada cultura tiene entidad y debe ser interpretada dentro de su propio contexto histórico, espacial y social. Los estudios e investigaciones sobre estos temas han continuado analizando esta estrecha relación entre los aspectos sociales y culturales de las sociedades, siendo, por ejemplo, en nuestros tiempos un tema de gran actualidad la influencia de la globalización sobre los diferentes grupos de población, principalmente en lo referente al impacto de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, y de los medios de comunicación sobre las sociedades y sobre los diversos grupos. Un aspecto muy interesante de analizar es la cuestión de los medios o mecanismos por los cuales una sociedad asegura, o por lo menos intenta asegurar, su propia unidad cultural, que le permita una continuidad. La cohesión social se refuerza diferenciando a los integrantes de una sociedad de los miembros de otros grupos sociales externos o ajenos a nuestra propia sociedad. Por otra parte, se ponen en funcionamiento mecanismos socioculturales internos de la misma sociedad, por los cuales se estimula entre los integrantes una noción de identidad mediante la utilización de nociones comunes, de prácticas compartidas, tales como el lenguaje, las tradiciones, las costumbres, las manifestaciones folclóricas, entre tantos otros mecanismos. Ambos recursos socioculturales o mecanismos, los externos y los internos, suelen actuar en conjunto y se potencian entre ellos, sobre todo en algunos tiempos de conflictos sociales, políticos y económicos, donde estos aspectos tienden a exacerbarse. Uno de los mecanismos utilizados por los conjuntos sociales para estimular su propia cohesión, la cohesión entre sus miembros, se conoce como etnocentrismo, término utilizado por la sociología para señalar una característica que parece ser universal, que es evaluar y considerar a mi propio grupo social como superior a los demás. El etnocentrismo favorece el sentido de pertenencia de los individuos a su propia sociedad y refuerza los mecanismos de integración social. Este mecanismo ha sido promovido históricamente y muchas veces ha sido exacerbado por diversas sociedades, basándose en supuestas superioridades de índole racial, religiosa o económica. Por ejemplo, este fenómeno social ha conducido casi siempre a situaciones de intolerancia extrema, de discriminación, de segregación, de violencia, entre muchos otros males sociales. Como ejemplo, solo basta con recordar algunos procesos históricos que han sido muy trágicos para la humanidad, como fueron el nazismo o el fascismo en Europa o el régimen del apartheid sudafricano. El proceso de socialización, tal como lo estudiamos anteriormente, constituye también un importante mecanismo, quizá el más básico, por el cual un conjunto social consigue o busca su cohesión y asegura su continuidad, puesto que el proceso de socialización garantiza la transmisión de los valores, las tradiciones, las creencias, así como el otorgamiento de significados a las relaciones interpersonales y a los objetos. El lenguaje y el sentido común también resultan mecanismos significativos de cohesión y continuidad. Así como las personas producen objetos materiales, también producen y reproducen significaciones, interpretaciones, creencias. Es decir, producen y reproducen el lenguaje como elemento fundamental de su mundo sociocultural, con el que se construyen y se transmiten los sentidos otorgados a los objetos, a las situaciones y a las relaciones que se comparten en una sociedad. Cuando una persona nombra algo, un objeto, una acción o una relación, está otorgando a lo nombrado un significado determinado, que no es objetivo ni es indiscutible. Por ejemplo, en nuestro país usamos mucho una expresión, ponerle garra a algo. Esta expresión es aceptada o está naturalizada como una actitud
de pasión y de fuerte determinación en la conducta que adoptamos para hacer algo, para llevar a cabo algo. Esta expresión no tendría sentido en otras sociedades, por ejemplo, si nos encontráramos en otro país, en donde probablemente se asociaría con las garras de un animal, de un felino. Las interpretaciones compartidas y habituales, es decir, el conjunto de conocimientos compartidos por la mayoría de los integrantes de una sociedad, en un contexto espacial, temporal y social dados, constituyen lo que se conoce como el sentido común. Este sentido incluye una gran cantidad de conceptos, de creencias, de opiniones que suelen no ponerse en discusión, son aceptadas, sin miramientos, están naturalizadas. En este carácter de indiscutible, quizá radique la principal debilidad del sentido común, porque su contenido en realidad no es verificable objetivamente. Las opiniones y las creencias que forman parte del sentido común muchas veces están fundadas en prejuicios, es decir, en ideas preconcebidas que en realidad no pueden ser comprobadas racionalmente, objetivamente, y que sin embargo son consideradas tan reales como si fueran hechos objetivos. Cuando los prejuicios sobre determinados grupos de personas son compartidos por un gran número de miembros de una sociedad, estos se transforman en estereotipos sociales y por lo general son objetos de valoración negativa. Estos estereotipos, como se ha analizado cuando estudiábamos a Goffman y su conceptualización sobre el estigma, suelen basarse en características personales, tales como el color de la piel, las características corporales, la edad, el sexo, o en características sociales, tales como la nacionalidad, la religión, la profesión, la afiliación política, entre tantas otras. Como cuando estos prejuicios sobre los otros, los diferentes a nuestro grupo de pertenencia, al grupo del que tiene el prejuicio, se instalan, estos prejuicios quedan arraigados, pasan a formar parte del sentido común. Pongamos un ejemplo muy sencillo y que todos seguramente conoceremos. En nuestra sociedad, en nuestro país, es bastante común, está muy arraigado como creencia, la idea, el prejuicio de que las personas oriundas de la provincia de Santiago del Estero son personas perezosas, son vagos. O de que las personas oriundas de la provincia de Tucumán se dice que son amigas de lo ajeno. Estas creencias que analizadas objetivamente son ridículas, son incomprobables y son insostenibles, sin embargo forman parte de nuestro folclore, son creencias aceptadas. Por lo tanto, es probable que cuando interactuamos con un santiagueño esperemos de él, naturalmente, una actitud perezosa, o cuando interactuamos con un tucumano tengamos más cuidado con nuestras pertenencias, lo cual implica claramente una situación prejuiciosa y estigmatizante. Los conocimientos de sentido común son particulares de los diversos contextos temporales, espaciales y sociales. Se originan en muy diversas fuentes, como las tradiciones, las supersticiones, las creencias que son transmitidas intergeneracionalmente, y forman parte de lo que en sociología se conoce como herencia cultural. Estos conocimientos son indiscutibles para los grupos y se transmiten mediante el proceso de socialización, a través de los diversos agentes de socialización. Los individuos los internalizan, los naturalizan, y si se modificaran, este proceso de modificación es muy lento, muy paulatino. Los agentes de socialización, por ejemplo los medios de comunicación, a veces contribuyen al afianzamiento de estos conocimientos, de estos prejuicios, diríamos, por ejemplo, reforzando la validez de determinados estereotipos, aunque también a veces contribuyen a desafiarlos o a promover un cambio. Por ejemplo, décadas atrás se consideraba muy lógico que una persona mayor, al adquirir la vejez, al entrar en el periodo de vejez, se quedara en su casa en un estado completamente pasivo, quizá por temor o por una especie de exceso de cuidado o porque ya había cumplido con su ciclo productivo. Sin embargo, en la actualidad es aceptado y además es deseable que una persona mayor sea activa, participe socialmente y que por esta actividad y esta participación se vea muy favorecida su calidad de vida.
Con este recorrido que fuimos haciendo, nos hemos ido acercando a la noción de identidad cultural. En las sociedades tradicionales, la identidad cultural de sus integrantes no dejaba lugar a ninguna duda. El mundo sociocultural era prácticamente todo el mundo del individuo. Y si estaban en contacto con otras sociedades, las diferencias entre el sentido de nosotros y ellos entendidos como los miembros de otras sociedades, se resolvía mediante definiciones etnocéntricas, como hablábamos hoy. Es decir, nosotros somos mejores o somos superiores a ellos. El surgimiento de los estados-nación llevó al desarrollo de la configuración moderna de la sociedad, de nuestras sociedades modernas, que son mucho más complejas y más heterogéneas. Esto trajo aparejado el problema de la creación y la consolidación de la llamada identidad nacional, como mecanismo para reforzar la cohesión entre los habitantes de una nación. Además de las modalidades socioculturales de transmisión y de reproducción a través de la socialización básica y la secundaria y de las interacciones de la vida cotidiana, también los estados, a través de sus gobiernos, han aplicado y aplican políticas de promoción y de reforzamiento de esa identidad nacional. Estas políticas se desarrollan sobre todo en el sistema educativo y en las instituciones culturales, por ejemplo, a través del arte en sus diversas expresiones, como puede ser la música, las fiestas patrias, los símbolos patrios, las tradiciones, entre otros tantos. Un ejemplo que podemos decir reciente en nuestro país es la utilización del sentido de pertenencia deportivo o basado en los resultados deportivos, como puede haber sido el título mundial de fútbol, para reforzar el sentimiento de identidad nacional. Ahora bien, como se puede deducir de todo lo que hemos venido desarrollando, gran parte de estos mecanismos de cohesión están basados en ideologías. El término ideología designa a un conjunto articulado de informaciones, de creencias, de valores que guían y se manifiestan en las acciones de las personas y de los grupos. Según este significado, todas las personas tienen una ideología que van construyendo y van aplicando en todos los ámbitos de su vida. En las sociedades complejas, como nuestras sociedades modernas, coexisten diferentes ideologías y posturas ideológicas. Podemos decir que existe una pluralidad ideológica. Sin embargo, también es cierto que en casi todas las sociedades existe una ideología dominante, que es la que producen y difunden los grupos más poderosos en términos sociales o en términos económicos, a través de diversos medios que tienen a su alcance, por ejemplo, el mayor y más fácil acceso a los medios de comunicación social. Esta ideología dominante generalmente realza el significado social de algunos valores como el consumo de determinados bienes, productos o servicios, el acceso a determinados contenidos o a determinados medios sociales. Esto asociado generalmente a cuestiones de estatus o de posición social o a valores como el éxito material, la juventud, la belleza física. Se fomentan las necesidades de consumo de la población, creando necesidades de tener o de pertenecer, de tener lo novedoso, los avances tecnológicos, de acceder a las modas, de pertenecer a los grupos o a las clases sociales más acomodadas, por ejemplo. Le voy a leer una frase de Althusser, que fue un filósofo francés de fines del siglo XX, que tenía una clara orientación marxista, que sostenía que las ideologías, que tienen por principal función la de dar seguridad, también son deformantes. La imagen que procuran de la organización social se construye en un encajonamiento dentro de una perspectiva o de un juego de luces, como dice el autor, que tiende a velar ciertas articulaciones proyectando luz sobre otras. Interesante frase para reflexionar de este autor. Una de las preguntas que despertó el interés de los científicos sociales desde el comienzo de los estudios sobre la cultura se refiere a las formas en que éstas cambian, es decir, a los procesos de transformación cultural. Algunos autores plantean que, en su evolución, las culturas atraviesan etapas de construcción,
de deconstrucción y de reconstrucción. Sostienen que este proceso solo puede ser estudiado así en culturas originalmente homogéneas. Sin embargo, como decíamos, las culturas actuales, contemporáneas, por ejemplo las culturas nacionales, son en esencia heterogéneas y por ello no es posible estudiar este proceso evolutivo y solo es posible analizar los cambios propiamente dichos, que en forma constante se van produciendo en estas sociedades. El aporte producido por científicos sociales en este sentido alude a ciertos hechos significativos como el debilitamiento de las fronteras culturales nacionales, el surgimiento y la vigencia de los espacios urbanos como expresiones culturales multifacéticas, en los cuales se mezclan manifestaciones culturales de origen popular, elementos de la industria cultural, componentes tradicionales y componentes modernos provenientes de otras culturas, dando origen así a un tipo que algunos autores llaman culturas híbridas. Este concepto refiere a procesos socioculturales en los que las estructuras o las prácticas que existían en formas separadas se combinan para generar nuevas estructuras, nuevos objetos, nuevas prácticas. Esta teoría implica además la noción de que en la actualidad no pueden verificarse formas puras de cultura. Debido a este fenómeno o proceso de hibridación al que hacíamos referencia, es que ocurre este fenómeno. Con el desarrollo de estos dos ejes temáticos principales, la socialización y el mundo cultural, hemos llegado al final de la unidad 3 y también al final de la materia Introducción a la Sociología. Ojalá que hayan podido recoger y asimilar todos estos interesantes conceptos y que les sirvan para ampliar su bagaje de herramientas como futuros profesionales, incluso que les pueda haber aportado algo también para su bagaje personal. En nombre de Valeria, de Carlos y en el mío propio, yo les agradezco haber compartido este espacio en el que nosotros como profesores también hemos aprendido mucho de ustedes y les dejo, en nombre de mis compañeros y en el mío, un muy afectuoso saludo.